Derrame y taponamiento pericárdico. Derrame pericárdico. El derrame pericárdico es la presencia de una cantidad mayor de la habitual de líquido en la cavidad pericárdica. No necesariamente compromete el funcionamiento cardíaco, pues debe ser cuantioso y especialmente desarrollarse de forma brusca para que interfiera con el mismo. Por tanto, el derrame pericárdico importante no es equiparable al taponamiento, pues este es un concepto funcional y clínico. Del derrame destacar el ocasional signo de Ewart, matidez y soplo tubárico en vértice escapular izquierdo, desaparición del latido de la punta, alternancia eléctrica en el ECG, variación en la amplitud de los QRS al acercarse o alejarse el corazón de la pared torácica dentro de la cavidad pericárdica, y la imagen de corazón en tienda de campaña en la radiografía. Se confirma con ECO. Las causas de derrame son múltiples e incluyen las pericarditis agudas o crónicas, la uremia, el hipotiroidismo, enfermedades reumatológicas, lupus, artritis reumatoide, fiebre reumática, infecciones como el VIH, tuberculosis, neoplasias primarias o metastásicas. Las características del líquido pericárdico normal o patológico son similares a las del líquido pleural y drena como este a través de linfáticos. Existen individuos que presentan derrame pericárdico severo crónico idiopático una vez excluidas todas las causas conocidas, especialmente la tuberculosa, pues el rendimiento del cultivo del líquido, incluso el de la biopsia pericárdica, es bajo. Algunos autores proponen tratamiento tuberculostático empírico en esos casos. La pericarditis tuberculosa con bastante frecuencia evoluciona hacia constricción pericárdica en el proceso de cicatrización. Fisiopatología del taponamiento. El taponamiento pericárdico es el cuadro derivado de la acumulación en la cavidad pericárdica de una cantidad de líquido suficiente y con la suficiente rapidez para comprometer el llenado de las cavidades cardíacas por compresión extrínseca del mismo, dando lugar a un estado de shock de tipo obstructivo. El líquido puede provocar un aumento en la presión intrapericárdica que comprime las cámaras cardíacas, pudiendo producir el colapso de las mismas si la presión exterior supera la interior. La aurícula derecha, la de menor presión, es la primera que se colapsa, disminuyendo su llenado y por tanto contribuyendo en menor medida a la precarga derecha. Si la presión intrapericárdica es mayor, también compromete la aurícula izquierda e incluso puede provocar colapso de los ventrículos en diástole, que es cuando tienen presiones bajas en su interior. Sobre todo el derecho, que tiene paredes más finas. En inspiración, al haber un marcado incremento del retorno venoso derecho, el compromiso diastólico es menor, produciéndose unas características variaciones respiratorias en los flujos de llenado ventricular mucho más marcadas de las habituales. Además, la incapacidad para la expansión del ventrículo derecho hacia el exterior por la presencia del líquido pericárdico a presión hace que el septo interventricular se abombe hacia la izquierda, produciendo disminución de precarga izquierda, y por la ley de Frank-Starling, pulso paradójico e hipotensión sistémica. Dicha disminución del gasto cardíaco produce disminución de filtrado glomerular, oliguria, y estimulación simpática, taquicardia, y del eje renina-angiotensina, apareciendo los signos de taponamiento clínico. Igualmente, la compresión derecha puede producir signos de congestión, y la izquierda disnea, aunque es rara la congestión pulmonar grave, puesto que las cavidades derechas, que mantienen una presión muy inferior a las izquierdas, son las que más comprometidas están desde las fases iniciales. Tratamiento del taponamiento. Clínicamente es importante reconocer el compromiso hemodinámico relevante por la existencia de taquicardia, hipotensión y oliguria. Así pues, se habla de un taponamiento ecográfico cuando se aprecia mediante la ECO la compresión de cavidades cardíacas y sin embargo el paciente consigue compensar la situación mediante los mecanismos citados,
de forma que se encuentra más o menos estable hemodinámicamente, por lo que se recomienda actitud expectante. Sin embargo, cuando aparezcan signos de taponamiento clínico, estará indicado evacuar el líquido pericárdico para conseguir mejorar expansión de las cámaras cardíacas y restablecer la situación hemodinámica. Mientras, los líquidos intravenosos pueden mejorar la precarga de forma transitoria. Esta descompresión puede llevarse a cabo mediante pericardiocentesis, procedimiento que se realiza de forma urgente mediante punción subsifoidea y aspiración del líquido, muchas veces controlado mediante ecocardiografía o bien mediante la colocación de un electrodo precordial del ECG conectado a la aguja que nos informe del momento en que toca esta la pared libre del ventrículo derecho, que se reconoce con la aparición de ascenso del segmento ST, corriente de lesión, en esa derivación. La otra modalidad para evacuar el derrame es la realización de una ventana pericárdica quirúrgica, generalmente subsifoidea, mediante drenaje y aspiración de la mayoría del líquido y comunicación de la cavidad pericárdica a la cavidad pleural, desde donde se reabsorberá el líquido restante. Esta técnica precisa de cierta preparación, por lo que no suele utilizarse en las situaciones de emergencia, sino para prevenir recidivas. La causa más frecuente del taponamiento son las neoplasias, la insuficiencia renal crónica y la pericarditis idiopática, que si bien es muy raro que provoque taponamiento, al ser con gran diferencia la causa más frecuente de inflamación del pericardio, aunque son pocas las que se taponan, en el global de taponamientos suponen un porcentaje no desdeñable. Pericarditis constrictiva. Generalidades. Consiste en la inflamación crónica del pericardio que ocluye su cavidad y generalmente se acompaña de calcificación que puede extenderse al miocardio adyacente. La causa más frecuente es idiopática. De las conocidas destacan la tuberculosis y los episodios repetidos de pericarditis urémica. La rigidez pericárdica no afecta a la fase inicial de la diástole ventricular, sino solo cuando el volumen alcanza el límite de distensibilidad pericárdico. Clínicamente predominan los datos de congestión sistémica crónica y hepatopatía que simula cirrosis, producida por hígado de estasis, con ocasionales datos de bajo gasto anterógrado, fatiga, astenia y muy raramente disnea. Suelen aparecer signo de Kussmaul, elevación de presión venosa yugular con predominio de la onda Y y con onda H marcada, contorno NM del pulso venoso. Igualación de presiones diastólicas en las 4 cavidades, aspecto en deep plateau de la presión diastólica ventricular, fibrilación auricular, 30%, y en ocasiones enteropatía, pierde proteínas por edema intestinal y ascitis. En la radiografía se suele apreciar calcificación pericárdica en el 50%, aunque personas sanas pueden mostrarla. El ECO muestra engrosamiento pericárdico y variaciones respiratorias típicas en el llenado ventricular. El TC y la RM son las mejores técnicas de imagen para evaluar el pericardio engrosado. El tratamiento médico incluye la restricción hidrosalina, diuréticos, especialmente espironolactona, digoxina y pericardiocentesis repetidas en algunos casos. Hay que considerar tratamiento tuberculostático por la alta incidencia de origen tuberculoso del cuadro. El tratamiento quirúrgico, decorticación pericárdica, se reserva para casos graves, siendo más eficaz en las fases iniciales. La cirugía es compleja por la posibilidad de afectación de las coronarias, aunque el resultado suele ser muy bueno. Tratamiento de la hipertensión arterial. Definición y manejo inicial. La hipertensión arterial
HTA del adulto es la presencia de cifras de presión arterial sistémica sistólica por encima del 140 y o de presión arterial diastólica por encima de 90 milímetros de mercurio. La hipertensión sistólica aislada propia de los ancianos consiste en una sistólica mayor de 140 milímetros Hg, siendo la diastólica normal y desde el punto de vista cardiovascular es al menos, si no más, tan peligrosa como la sistodiastólica o HTA clásica, relacionándose en sobremanera con el riesgo de ictus. La causa más frecuente es la HTA esencial idiopática, en cuya génesis parece que el riñón juega un papel fundamental. Suele aparecer entre los 30 y los 50 años. La HTA que debuta fuera de estas edades puede ser secundaria, siendo típica de las mujeres jóvenes la displasia fibromuscular de la arteria renal y en ancianos la aterosclerosis de arterias renales. Globalmente, las causas más frecuentes de HTA secundarias son las renales, tanto enfermedad vascular renales como parenquimatosas, aunque el listado de etiologías es muy amplio. Una vez confirmado el diagnóstico de HTA mediante la determinación repetida de la presión arterial, en un entorno tranquilo y preferiblemente a la misma hora y con el mismo aparato, se debe determinar la presencia de lesión en los órganos diana de la HTA, que son el sistema nervioso central, el corazón, el riñón y retina, así como la presencia de otros factores de riesgo cardiovascular, especialmente diabetes, pues siempre hay que tratarlos. El estudio inicial incluye la historia clínica y exploración física, la realización de una analítica de sangre y orina y un ECG. Otras pruebas se indican ante la sospecha de causas secundarias. Inicio del tratamiento farmacológico. En caso de que no haya afectación de órganos diana ni diabetes, es suficiente con el inicio de tratamiento con medidas higiénico-dietéticas como son el ejercicio físico suave, la pérdida de peso, dieta rica en frutas y verduras, pobre en grasas de origen animal y sobre todo hiposódica, etc. Tras esa actuación se debe repetir la determinación de la presión arterial a los 3 meses, determinando entonces si se ha controlado o no la HTA. Si las cifras están dentro de límites normales, se mantienen dichas medidas y no es preciso iniciar fármacos. Si la presión persiste elevada, conviene iniciar un tratamiento específico con fármacos. Igualmente, en todos los pacientes que presenten lesión en órganos diana o diabetes, de entrada, además de las medidas higiénico-dietéticas, conviene asociar terapia farmacológica. Además, en algunos pacientes con cifras de tensión muy elevadas, aunque no tengan lesión en los órganos diana, se suele iniciar tratamiento con fármacos, dado el elevado riesgo cardiovascular que presentan. La mayoría de pacientes necesitan 2 o más fármacos para el control adecuado de la HTA, además de las medidas higiénico-dietéticas. Aún con la gran cantidad de fármacos disponibles, se considera que solo la tercera parte de los hipertensos están bien controlados. Además, se asume que la tercera parte de los hipertensos no saben que lo son. El objetivo terapéutico va a ser mantener cifras por debajo de 140/90 milímetros Hg, salvo en presencia de diabetes o nefropatía, en cuyo caso el objetivo es por debajo de 130/80 milímetros Hg. Elección del fármaco. Para determinar qué fármaco emplear, conviene preguntarse si hay alguna circunstancia clínica concomitante que recomiende emplear algún fármaco en especial, en inglés indicaciones mandatorias, en cuyo caso habrá que iniciar el fármaco más apropiado. En caso de que no haya ninguna, conviene empezar con cualquiera de los denominados fármacos de primer escalón, que son los tiazidas, betabloqueantes, calcioantagonistas o IECA, y recientemente se incluyen los ARA2, si bien su mayor coste hacen que algunas guías no los incluyan en este grupo
y los manejen tan solo como alternativa en pacientes con tos o angioedema por IECA. Los únicos fármacos que han demostrado aumentar la supervivencia frente a placebo son betabloqueantes y tiazidas, dado que son los fármacos más antiguos que se desarrollaron y que, por tanto, pudieron ser comparados con placebo. Los otros fármacos más recientes no lo han demostrado porque no sería ético diseñar un estudio en el que haya pacientes hipertensos que reciban un tratamiento con placebo, por lo que su eficacia ha sido comparada con regímenes clásicos con betabloqueantes o tiazidas. El informe del Joint National Committee 7 recomienda iniciar siempre que sea posible con una tiazida, por no haber sido superados los demás fármacos y presentar un coste muy bajo. Una vez iniciado el tratamiento con cualquiera de estos fármacos, se reevalúa la situación. Si se consiguió el objetivo, se mantiene el tratamiento. Y si no, se recomienda aumentar la dosis o quizá mejor, para evitar efectos adversos, asociar otro fármaco, estando la mayoría de los autores de acuerdo en que uno de los dos sea una tiazida por su efecto sinérgico con los demás fármacos antihipertensivos. En pacientes de difícil control conviene destacar causa secundaria de hipertensión arterial. Indicaciones mandatorias. La presencia de circunstancias clínicas concomitantes puede hacer decantar la elección de un fármaco sobre los demás. Indicaciones mandatorias. Para los diabéticos y nefrópatas, la elección sería un IECA, recordando que el ARA2 sería su alternativa en presencia de tos o angioedema por IECA, por disminuir las complicaciones asociadas a la diabetes y la progresión del daño renal. En presencia de enfermedad coronaria de elección sería un betabloqueante, siendo alternativa a un calcio antagonista o bien un IECA, por su mejoría en la función endotelial. En pacientes con insuficiencia cardíaca por disfunción sistólica, habría que emplear un IECA o un ARA2, o bien un betabloqueante en casos sintomáticos, pues ambos fármacos han demostrado mejorar la supervivencia. La mayoría de los pacientes reciben ambos. En la insuficiencia cardíaca diastólica se usan fármacos inotropos y cronotropos negativos como betabloqueantes o calcioantagonistas. En pacientes con migraña, igualmente betabloqueantes y calcioantagonistas son de primera elección, pues pueden prevenir los episodios. Para la hipertrofia prostática benigna, clásicamente se propugna el empleo de alfa-bloqueantes, por mejorar la clínica de obstrucción urinaria. Sin embargo, en el estudio ALLHAT 2002, los hipertensos aleatorizados a tomar doxazosina tuvieron que suspender el estudio por presentar un exceso de ingresos por insuficiencia cardíaca comparado con otros fármacos de primer escalón, por lo que parece injustificable emplear el alfa-bloqueante como primera elección en pacientes con hipertrofia prostática, sin estar asociado a fármacos de primer escalón. Para el feocromocitoma sí son de elección los alfa-bloqueantes, recordando siempre alfa-bloquear antes de beta-bloquear, por el riesgo de desbalance en el sistema nervioso autonómico. Para los ancianos con hipertensión sistólica aislada, se consideran de elección los calcioantagonistas, probablemente de primera elección por existir algunos estudios randomizados contra placebo, con beneficio en la supervivencia demostrado con dihidropiridinas, los ARA2 o los IECA. Aneurismas arteriales. Generalidades. Los aneurismas de la poplitea tienen alto riesgo de complicación y precisan reparación quirúrgica siempre.
De los viscerales, el más frecuente es el de la esplénica y el de la hepática, con riesgo de rotura en relación con el embarazo. Los coronarios se relacionan con la enfermedad de Kawasaki. Los aneurismas arteriales más frecuentes son los aórticos, siendo el predominante el de aorta abdominal infrarrenal de origen aterosclerótico, al igual que los de aorta torácica descendente. Los de aorta ascendente tienen etiologías diversas, entre las que destaca la necrosis quística de la media y se asocian al síndrome de Marfan, sífilis, enfermedades reumatológicas, espondilitis anquilosante, Takayasu, artritis reumatoide y a la presencia de válvula aórtica bicúspide. Los aneurismas generalmente son asintomáticos, salvo que presente algún tipo de complicación como la rotura aguda o subaguda o fisuras en la pared que suele producir un dolor agudo en la zona del aneurisma. La rotura completa suele producir la muerte en pocos minutos. Además pueden producir síntomas derivados de la compresión de estructuras adyacentes. Los de aorta ascendente pueden afectar al anillo aórtico y originar insuficiencia valvular aórtica asociada. Es frecuente la presencia de trombos murales en la pared de los aneurismas aórticos y no precisan tratamiento especial. La salmonela tiene predilección por colonizar los aneurismas ateroscleróticos, pudiendo originar fiebre de origen desconocido, aneurisma micótico. El tratamiento médico de los aneurismas aórticos consiste básicamente en tratar la arteriosclerosis que lo originó y facilita su progresión, especialmente la hipertensión arterial. Para los de aorta ascendente, los betabloqueantes pueden ayudar a prevenir su crecimiento. Tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico estará indicado en cualquier aneurisma que produzca síntomas. En los asintomáticos está indicada la cirugía cuando el riesgo de rotura es importante. Se consideran factores que aumentan ese riesgo el embarazo, la presencia de EPOC y fundamentalmente el tamaño elevado del aneurisma. Según la localización, en aorta abdominal se consideran 5 centímetros el límite, 6 centímetros en la aorta torácica descendente y 5,5 centímetros en la aorta torácica ascendente, a excepción de los pacientes con síndrome de Marfan, en los que con 5 centímetros ya es indicada la cirugía, dado el elevado riesgo de rotura en estos pacientes. Para decidir la mejor opción quirúrgica hay que revisar las características generales del paciente, pues si es un paciente relativamente sano, va a soportar el clampaje aórtico que precisa la intervención de elección para la reparación de los aneurismas, que consiste en una aneurismectomía interponiendo una prótesis de material plástico, Gore-Tex, con anastomosis término-terminal. Sin embargo, el clampaje aórtico supone un aumento de la poscarga muy importante y una disminución de la perfusión tisular periférica que puede originar secuelas o complicaciones intraoperatorias fatales. Por lo tanto, si la situación general del paciente es mala, no soportará la aneurismectomía. Por ejemplo, infarto de miocardio en los últimos 6 meses, disfunción ventricular severa, insuficiencia renal crónica terminal, alteración ventilatoria grave. En ellos se realiza en el implante transcutáneo un stent para conseguir excluir de la circulación las regiones periféricas de la aneurisma, que suelen trombosarse disminuyendo el riesgo de rotura. No obstante, esta intervención no ha demostrado mejorar la supervivencia, ya que esta viene determinada en los aneurismas arterioscleróticos por la comorbilidad del paciente, sobre todo a nivel coronario. Síndrome aórtico agudo. Generalidades.
El síndrome aórtico agudo incluye situaciones que afectan a la pared aórtica, produciendo su disrupción en diferentes grados. Se produce un dolor muy intenso localizado adyacente al punto de la disrupción de la pared, típicamente referido a región interescapular en aorta ascendente, a la zona dorsolumbar y flancos en aorta descendente. Un aneurisma aórtico complicado con rotura producirá un cuadro similar. Se incluyen la disección aórtica clásica, el hematoma intramural y la úlcera penetrante. El tratamiento de estos tres cuadros es similar, puesto que el hematoma y la úlcera, si progresan, pueden producir una verdadera disección. En la etiología predomina la aterosclerosis aórtica, siendo la HTA el agente más implicado en su génesis. Otras causas incluyen la necrosis quística de la media, Marfan, o la coartación aórtica asociada a válvula bicúspide. La fricción de la sangre en la pared aórtica, típicamente en aorta ascendente, a veces en el istmo aórtico tras la salida de la subclavia o en otras localizaciones, provoca un desgarro de la íntima, flap intimal, a través del cual penetra la sangre, disecando las capas media y o adventicia y produciendo una falsa luz aórtica, que irá progresando en el espacio, pudiendo comprometer el origen de las ramas o la inserción de los velos valvulares aórticos. En el hematoma intramural, el sangrado de los vasa vasorum, de la pared, puede ser el origen en muchos casos, aunque puede progresar y producir disrupción de la íntima, originando una verdadera disección. La úlcera penetrante suele formarse sobre una placa de ateroma en la que se rompe la íntima, produciendo la úlcera, que puede progresar a hematoma o disección. El pseudoaneurisma aórtico es una rotura contenida con la adventicia, generalmente distal a la subclavia izquierda, por desaceleración brusca. Si no se contiene, rotura aórtica es mortal. El tratamiento es cirugía urgente. Diagnóstico y tratamiento. Ante la sospecha clínica, suele ser un hipertenso que acude al hospital con una crisis hipertensiva y el dolor característico. Se confirma el diagnóstico con una prueba de imagen no invasiva. La más empleada es el TC con contraste por su gran disponibilidad, o bien la ecografía transesofágica, que permite además visualizar si existe afectación valvular aórtica. La clasificación de Stanford en tipo A afecta a aorta ascendente y B no afecta a aorta ascendente, permite tomar decisiones clínicas importantes. En todos los pacientes se recomienda disminuir la contractilidad cardíaca y la presión arterial para evitar que siga penetrando sangre a través del flap. Esto se puede hacer con betabloqueantes y nitroprusiato o con labetalol, alfa y betabloqueante. Para el dolor se emplea morfina. Está contraindicado anticoagular por el riesgo de progresión de la disección. En las de tipo A, las más frecuentes, además del tratamiento médico, se indica en todos los casos de forma urgente la cirugía, resección del segmento que contiene el flap y colocación de una prótesis de Dacron con anastomosis término-terminal, por el elevado riesgo de rotura o de que la progresión afecte estructuras vitales, válvula aórtica, coronarias, troncos supraórticos. En las de tipo B, si hay afectación de arterias vitales, isquemia de un miembro inferior, insuficiencia renal aguda o progresión a pesar de tratamiento médico, también se indica cirugía, abierta o colocación de una endoprótesis percutánea en la zona del flap intimal. Pero si se estabilizan, tan solo precisan mantener tratamiento médico, pues la trombosis de la falsa luz estabiliza el cuadro, siendo preciso un estricto control de la HTA y el resto de factores proateroscleróticos posteriormente. El tratamiento del hematoma intramural y la úlcera penetrante es similar al de la verdadera disección.
Síndrome de isquemia crónica en miembros inferiores. Diagnóstico y tratamiento médico. La etiología generalmente es la aterosclerosis de las arterias de miembros inferiores que producen la obstrucción progresiva parcial o completa de las mismas, originando isquemia. El desarrollo de circulación colateral puede evitar el desarrollo de un cuadro de isquemia severa aguda, aunque los neovasos no consiguen mantener un flujo normal, por lo que persiste la isquemia con el ejercicio. El cuadro clínico característico es la claudicación intermitente, es decir, el desarrollo de dolor, similar a la angina pero en miembros inferiores distal a la obstrucción, desencadenado con ejercicio que se alivia con el reposo. El punto de la obstrucción es fácilmente determinable con la exploración de los pulsos arteriales, así como con la localización del dolor. El Doppler permite evaluar con mayor precisión el flujo arterial en los distintos territorios y ayuda a determinar el punto y gravedad de la obstrucción. La obstrucción aortoilíaca bilateral se denomina síndrome de Leriche. En todos los pacientes, independientemente de la indicación de cirugía o no, está indicado realizar tratamiento médico que incluirá el uso de fármacos antiagregantes, de elección la aspirina o clopidogrel. Un programa de ejercicio físico que ha demostrado aumentar la distancia recorrida, el abandono del hábito tabáquico, que igualmente ha demostrado que mejora la capacidad funcional de los pacientes, en ocasiones el empleo de fármacos hemorreológicos, como pueden ser la pentoxifilina o el cilostazol, que por diferentes mecanismos pueden producir una discreta mejoría clínica. El tratamiento de la arteriosclerosis, especialmente con estatinas, que pueden mejorar los síntomas, y el tratamiento de la aterosclerosis coronaria asociada con betabloqueantes, IECA, puesto que la afectación coronaria concomitante es la determinante del pronóstico vital de los pacientes. En pacientes inoperables con dolor incapacitante puede estar indicado el implante de un neuroestimulador o de un catéter raquídeo para analgesia-anestesia permanente. Los pacientes portadores de bypass o stent precisan antiagregación crónica. Clasificación. Clínicamente se emplea la clasificación de Fontaine, que define como estadio 1 a aquellos que solamente presentan alteraciones isquémicas evidenciables en faneras como alteración o pérdida del vello, cambios en la coloración de la piel, alteraciones ungueales. El estadio 2A son aquellos pacientes que tienen claudicación intermitente pero pueden caminar más de 150 metros en terreno llano. El estadio 2B, los que claudican antes de los 150 metros. El estadio 3 incluye a los enfermos con dolor de reposo y el estadio 4 a los que presentan, además del dolor, lesiones tróficas tipo úlcera o gangrena. Las úlceras por isquemia arterial crónica aparecen típicamente en territorio distal, periungueal o en prominencias óseas, maleolos, metatarsianos, y son de aspecto seco, bordes definidos y muy dolorosos, a diferencia de las venosas que suelen ser supramaleolares, de aspecto húmedo, bordes mal definidos y generalmente menos dolorosas. La gangrena propia de la obstrucción crónica provoca un aspecto momificado y seco del dedo o dedos afectados, gangrena seca, a diferencia de la isquemia aguda que suele asociar edema y flictenas, gangrena húmeda. La decisión quirúrgica vendrá dada por la presencia de grado 2B o superior, si bien hay que considerar criterios clínicos del paciente, puesto que una persona joven con una claudicación por encima de 150 metros, pero que le produzca limitación funcional importante, puede tener indicación quirúrgica. La presencia de gangrena generalmente obliga a la exéresis quirúrgica del territorio afectado, amputación. Técnica quirúrgica. Si el paciente presenta indicación quirúrgica, es necesaria una arteriografía invasiva para determinar el punto de obstrucción y los territorios distales. La angioresonancia está en desarrollo y quizás se emplee en el futuro como alternativa.
Cuando la obstrucción se localice en porciones proximales y sea segmentaria, segmentos cortos en vasos de gran calibre, de elección será realizar angioplastia transluminal percutánea o bien tromboendarterectomía, apertura de la lesión, exéresis del contenido de la placa y trombo y cierre. Cuando las lesiones sean más distales o difusas, el tratamiento de elección es el bypass arterial. De nuevo, aquí debemos evaluar la situación general del paciente por la necesidad de camplaje aórtico o iliofemoral para la realización de las anastomosis, pues el paciente con una situación general mala no soportará la intervención. Si el paciente se encuentra relativamente sano, sin procesos concomitantes que acorten su supervivencia, de elección se realiza un bypass anatómico con una prótesis siguiendo la distribución anatómica de la arteria obstruida. El material utilizado para el bypass será plástico, Dacron, cuando se realicen ambas anastomosis, proximal y la distal, por encima del canal de Hunter, por encima de la arteria poplitea, mientras que cuando se precise una anastomosis distal al canal de Hunter, son preferibles los bypass autólogos de vena safena, dado el riesgo de oclusión a largo plazo de los materiales plásticos en territorio distal. En los pacientes con situación general mala, cardiopatía importante, infarto reciente, insuficiencia renal terminal, deterioro ventilatorio severo, se utilizan bypass extraanatómicos para tratar de llevar sangre de algún territorio bien irrigado hasta la zona distal a la obstrucción con la menor agresión posible para el paciente, incluso en ocasiones con anestesia local y empleo de prótesis de material plástico subcutáneas, fémoro-femoral cruzado para la obstrucción iliofemoral unilateral, axilobifemoral para el síndrome de Leriche. Síndrome de isquemia aguda en miembros inferiores. Generalidades. El síndrome de isquemia aguda en miembros inferiores puede ser producido por una trombosis arterial aguda in situ o por una embolia a distancia, generalmente cardíaca. Para diferenciar el origen es fundamental la anamnesis, pues los pacientes con embolia suelen presentar una cardiopatía embolígena con antecedentes, especialmente fibrilación auricular, mientras que los pacientes con trombosis suelen contar historia de isquemia crónica con claudicación intermitente de larga evolución hasta el día que sufre la obstrucción aguda. En ambos aparece dolor importante y palidez, desaparición de los pulsos y parestesias, siendo estas últimas más sugerentes de un origen trombótico que embólico. En la arteriografía se aprecia la imagen de stop en el punto de oclusión, en cúpula en las embolias e irregular en las trombosis. En los pacientes con trombosis suelen existir lesiones arteriales ateroscleróticas crónica a distintos niveles y circulación colateral por la isquemia crónica, mientras que en los pacientes con embolia no suele existir tanta aterosclerosis ni circulación colateral. En cuanto al tratamiento, si existe sospecha clínica de embolia y cardiopatía embolígena, está indicada de entrada la cirugía, embolectomía con sonda de Fogarty, mientras que si hay sospecha de trombosis aguda y no hay cardiopatía embolígena, se realiza una arteriografía y en función de sus hallazgos y de la tolerancia a la isquemia, se decide el tratamiento óptimo. Así, cuando la isquemia sea mal tolerada y produzca alteración motora y o sensitiva en el miembro, se indica intervención quirúrgica precoz, tromboendarterectomía. Mientras que si la isquemia se tolera más o menos bien y no asocia alteraciones neurosensitivas ni motoras, se puede optar por la fibrinolisis para conseguir la recanalización de la zona trombosada. Tromboangeitis obliterante. Generalidades. La tromboangeitis obliterante de Leo Buerger es una enfermedad inflamatoria vascular que afecta arterias de pequeño y mediano calibre distales en las extremidades, produciendo claudicación de las mismas y finalmente gangrena. Afecta a varones jóvenes muy fumadores,
y abandonar el tabaco es de capital importancia para frenar la evolución de la enfermedad. Típicamente los pacientes pueden asociar fenómeno de Raynaud, 40%, y en ocasiones tromboflebitis migratoria de venas superficiales. La imagen arteriográfica es muy típica con afilamiento liso de las arterias sin las irregularidades propias de la aterosclerosis. En el tratamiento no resultan útiles ni los esteroides ni la anticoagulación, siendo lo fundamental el abandono del tabaco y de los sustitutos como chicles o parches de nicotina que también pueden facilitar la progresión. En ocasiones son precisas cirugías de derivación, bypass, desbridamiento de úlceras o amputaciones en casos extremos. Enfermedades del arco aórtico. Generalidades. La arteritis de Takayasu es un proceso inflamatorio granulomatoso crónico de etiología desconocida que afecta principalmente a mujeres jóvenes asiáticas, en el que el engrosamiento de las paredes de grandes arterias, principalmente del arco aórtico, produce estenosis y dilataciones postestenóticas con consiguientes síntomas por isquemia en los territorios irrigados, esencialmente miembros superiores y cabeza. Es frecuente el desarrollo de circulación colateral. En la fase aguda pueden ser útiles esteroides e inmunosupresores, y para las obstrucciones se emplean bypass o endarterectomía para mejorar el flujo. La anticoagulación disminuye el riesgo de ictus. El síndrome de compresión a la salida del tórax se produce por anomalías anatómicas en la región tóraco-clavicular, por la que discurre el paquete vasculonervioso del miembro superior, que sufre compresiones que originan los síntomas: alteración neurológica, isquemia arterial o hipertensión venosa, generalmente intermitentes. Estos signos y síntomas se pueden provocar con las maniobras de Addson, rotación de cabeza y elevación del mentón durante inspiración hacia el lado afecto. Para el síndrome de escaleno anterior, la inserción clavicular del músculo produce la compresión, o la hiperabducción o movimiento hacia atrás y debajo de los hombros para el síndrome costoclavicular, por costillas cervicales, bífidas o excesiva proximidad de clavícula y primera costilla que comprimen el paquete. Son poco específicas, pueden provocar síntomas en individuos sanos. Solo en los casos extremos está indicada la cirugía para liberar el espacio. El síndrome de robo de la subclavia aparece en oclusiones de la subclavia proximal a la vertebral en las que se mantiene el flujo en reposo por colaterales, pero el aumento de demandas, ejercicio del brazo, induce un flujo retrógrado de sangre de la vertebral al miembro superior que origina un cuadro de isquemia de fosa posterior, diplopia, ataxia o síncope, por el efecto robo. En ocasiones precisa cirugía desobstructiva o derivativa. Otras enfermedades arteriales. Generalidades. El fenómeno de Raynaud consiste en la presencia de episodios repetidos desencadenados por el frío o las emociones de vasoconstricción, generalmente de los dedos, que producen palidez e hipoestesia que se sigue de cianosis, rubor y a veces dolor en la fase de hiperemia reactiva. En ocasiones es idiopático, fenómeno de Raynaud, pero a veces se aprecia en el contexto de traumatismo repetido. Mecanógrafos, pianistas, martillo neumático. Enfermedades reumatológicas, lupus, artritis reumatoide. Hematológicas, crioglobulinemia, Waldenström. Fármacos, betabloqueantes, vasoconstrictores. Neuropatías, siringomielia, túnel carpiano. Tumores, mixoma auricular. O hiperreactividad vascular, migraña, Prinzmetal. El tratamiento consiste en evitar la exposición al frío o traumatismos, y en casos graves pueden ser útiles los calcioantagonistas. La eritromelalgia afecta a mujeres jóvenes y es lo contrario del Raynaud, produciéndose enrojecimiento y dolor en los dedos
por la exposición al calor. Es un cuadro benigno, aunque raramente se asocia a discrasias sanguíneas, siendo útil en ese caso la aspirina. La acrocianosis afecta a mujeres jóvenes y consiste en un espasmo cutáneo en las manos que se mantiene crónicamente y produce cianosis y sensación de frío constante. Es un trastorno benigno que no precisa tratamiento. La libido reticularis, cabrillas, consiste en la presencia crónica de un aspecto moteado violáceo o reticular de la piel de las extremidades, no solo manos y pies. Conviene evitar el frío y es un proceso benigno. El eritema pernio, sabañones, consiste en lesiones cutáneas por la exposición al frío en partes sacras que producen pápulas, pruriginosas expresión de la proliferación intimal y espasmo de las arteriolas. Es un proceso benigno y el tratamiento consiste en evitar la exposición al frío. Trombosis venosa. Trombosis venosa profunda. La tríada de Virchow, éstasis, hipercoagulabilidad y traumatismo, facilita el desarrollo de trombosis del sistema venos profundo en miembros inferiores. Es típico del posoperatorio o encamamiento prolongado, situaciones en las que está indicada la profilaxis con heparina fraccionada o compresiones neumáticas repetidas si hay contraindicación para heparinas. El cuadro asocia dolor y tumefacción de la extremidad afecta, en ocasiones con cianosis, flegmasia ferulea dolens, o palidez, flegmasia alba dolens. Los problemas principales de la TVP son el riesgo de desarrollo de embolia pulmonar y de síndrome postflevítico, que consiste en dolor, edema y cambios en la pigmentación por insuficiencia venosa crónica, al hacerse incompetentes las válvulas venosas en el proceso de cicatrización y recanalización del trombo. Para confirmar el diagnóstico de elección es la ecografía Doppler venoso de miembros, que pierde valor diagnóstico en el periodo posoperatorio. Son menos útiles en la actualidad la pletismografía de impedancia para las proximales y las técnicas con fibrinógeno marcado para las distales. La venografía con contraste se emplea en casos dudosos. El tratamiento incluye el reposo en cama, medias compresivas y la anticoagulación, que debe mantenerse al menos 3-6 meses con dicumarínicos para un INR de 2-3 si la causa es reversible o de por vida si es irreversible. La fibrinólisis puede ayudar como coadyuvante en algunos casos. En casos recurrentes o contraindicación para anticoagular, se puede instalar un filtro en la cava, o bien ligar la cava inferior en las tromboflebitis sépticas de origen pélvico.